Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de textos sagrados. Hoy continuamos siguiendo la historia de Ley y su familia, este viaje tan particular que encontramos en el Libro de Mormón. Así es. La idea es, como siempre, desentrañar juntos las ideas, las reflexiones que surgen de unos versículos muy concretos. Para entender mejor el mensaje y, bueno, ¿qué nos puede decir hoy? Exacto. Hoy nos vamos a centrar en 1 Nefi, capítulo 2, versículos 5 al 8. Son poquitos, la verdad, 4 versículos nada más. Sí. Pero están llenos de significado, ¿no? Sobre el viaje, la fe y sobre todo, creo yo, la gratitud en medio de la dificultad. Totalmente. Pero antes de meternos de lleno ahí, recordamos un poquito dónde nos quedamos. Dale, ¿sí? En la charla anterior vimos cómo el Señor le indicó a Ley que dejara Jerusalén, su hogar, su vida. Todo. Y se adentrara en el desierto con la familia. Un mandato fuerte. Muy fuerte. Y tocamos un punto importante, ¿te acuerdas? Sobre la obediencia de Ley. Sí, la motivación. Eso. Que no era una obediencia, digamos, por obligación o miedo, sino una que nacía del amor a Dios. Sí. Hicimos esa conexión con la obediencia del Salvador, Claro. cuyo motor siempre fue el amor al Padre y hacer su voluntad. Si alguien quiere profundizar en eso, pues puede revisar la conversación anterior sobre el capítulo 1. Perfecto. Con esa base clara, entonces vamos a los versículos de hoy. ¿Los leo, te parece? 1 Nefi, capítulo 2, del 5 al 8. Adelante. Dice, 5. Y descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo, y viajó por el desierto por los lados que están más próximos a este mar. Y viajó por el desierto con su familia, integrada por Saria, mi madre, y Lamán, Lemuel y Sam, mis hermanos mayores. 6. Y aconteció que después de haber viajado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. Un respiro. 7. Y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor, y dio gracias al Señor nuestro Dios. Ajá. 8. Y al río que desaguaba en el Mar Rojo dio el nombre de Lamán, y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su desembocadura. Bien. Bueno, empecemos a desglosar esto. El versículo 5 dice que viajaron por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo. Me llama la atención eso de cerca de las riberas, por los lados más próximos. Suena cuidadoso, ¿no? Sí, fíjate que sí, no es una descripción vaga. No es como se metieron al desierto y ya. Exacto. No sugiere que se lanzaran a lo loco por el medio del desierto, que hubiera sido, pues, peligrosísimo. Claro. Más bien parece indicar que seguían rutas ya existentes, ¿no? Quizás caminos de caravanas que bordeaban la costa. Rutas más seguras, tal vez. Posiblemente. Ofrecerían un terreno menos brutal que el interior y quizás alguna posibilidad de encontrar agua o referencias. Así que sí, es como dices. Combina la obediencia al mandato divino con una ejecución, pues, prudente. Fe y sentido común, digamos. Algo así. Y luego, la mención de la familia. Saría, Lamán, Lemuel, Sam. Siempre nos recuerda que esto no es un mito. Es una familia real pasando por una prueba real. Totalmente humano. Y entonces, después de 3 días, que me imagino habrán sido durísimos, Sin duda. encuentran un valle con un río. El alivio debió ser inmenso. Imagínate, agua en el desierto. Hay algo más en eso de los 3 días. Suele ser un número significativo en las escrituras. Sí, lo es. El periodo de 3 días aparece mucho, tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón. Como un patrón. Como un patrón, sí. A menudo simboliza un tiempo de prueba, de espera, a veces de purificación o una preparación antes de algo importante, como recibir revelación o rendir culto o una liberación. Piensa en Jonás o incluso la resurrección. Claro. Así que encontrar este lugar después de 3 días no es solo un alivio físico, que lo era y mucho. Casi se puede leer como una señal, ¿no? Como, aquí, deténganse aquí. Recupérense y conéctense conmigo. Y eso nos lleva directo al versículo 7, que para mí es como el corazón de este pequeño relato. Estoy de acuerdo. Lo primerísimo que hace Ley, quizás antes de otra cosa, es erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor. Y dio gracias. Esta acción parece central. Un altar no era solo un montón de piedras. Era un testimonio, un marcador físico duradero. Señalaba un lugar donde hubo un encuentro con Dios.
Era un acto público de pacto, de reconocer a Dios y, aquí sobre todo, de una gratitud inmensa. Abraham, Isaac, Jacob construían altares donde habían tenido experiencias con Dios, creaban memoriales. Y al hacer esto, Leí, tan lejos del templo de Jerusalén, ¿está como asumiendo un rol de sacerdote para su familia en ese momento? Precisamente, esa es una muy buena observación. Sin el templo, que era el centro oficial del culto, Leí, como patriarca, ejerce la autoridad del sacerdocio que tenía. Establece un centro de adoración familiar allí, en medio de la nada. No es solo una oración personal. No, es más. Es un acto de culto visible, comunitario. Está enseñando a sus hijos con el ejemplo. Les muestra la importancia de reconocer a Dios, de depender de Él, sobre todo después de haber sido protegidos y provistos. Está poniendo un ancla espiritual en medio de toda esa incertidumbre. Entendido. Y sobre la ofrenda, el texto solo dice una ofrenda. Es un poco vago. ¿Podemos intuir qué tipo de ofrenda sería, dada la situación? Es cierto, es escueto, pero podemos hacer una inferencia bastante lógica si pensamos en el contexto y en las prácticas de la ley de Moisés, ¿no? Lo que leemos en Levítico. A ver. Dada la circunstancia, acaban de escapar, sobrevivieron los primeros días en el desierto, encontraron agua, refugio. Lo más probable es que fuera una ofrenda de paz o una ofrenda de acción de gracias. ¿Que no son lo mismo que un holocausto, por ejemplo? Exacto. Estas ofrendas de paz solían terminar en una comida ceremonial donde participaba la familia. Simbolizaba comunión con Dios, celebración por sus bendiciones. Sabemos que Leí después ofreció holocaustos, que tienen más que ver con la expiación por el pecado. Ah, cierto, más adelante. Sí, lo menciona Nefi más adelante. Pero aquí, en este primer campamento importante, el énfasis parece estar totalmente en la gratitud. Es un llegamos bien hasta aquí, encontramos lo que necesitamos y fue gracias al Señor. Un reconocimiento explícito. Exacto. Pero fíjate que hay algo más. No es solo la gratitud personal de Leí. ¿Qué más ves? El hecho de que construye el altar y, justo después, nombra el río Lamán y el valle, eso revela una intención de enseñar muy clara. Ah, claro, como usar el lugar. Exacto. Está usando la geografía como una pizarra. El altar, el río con ese nombre, el valle. Se convierten en recordatorios tangibles. O recordaran el valle, ¡pum!, la lección se reforzaba. Está creando una memoria familiar basada en la fe. Ahí es donde la historia se pone, bueno, aún más interesante. ¿Qué principios teológicos ves ahí como operando debajo de esa acción tan concreta de Leí? Veo principalmente dos, muy conectados. Primero, esto que venimos diciendo, la gratitud expresada públicamente. No solo sentirla, sino manifestarla como un acto de adoración. Y segundo, el ejercicio del sacerdocio en el hogar. Leí asumiendo esa responsabilidad espiritual por su familia. Hay una escritura moderna, en Doctrina y Convenios 59:21, que lo clava. Dice, y en nada ofende el hombre a Dios, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Fuerte. Y Leí hace justo lo contrario. Exactamente. Se detiene, construye el altar, da gracias, confiesa la mano de Dios antes de seguir. Reconoce que su seguridad, su avance, dependen de Dios, no solo de su esfuerzo. Qué importante. Y esto resuena mucho con lo que líderes posteriores han enseñado, ¿no? El énfasis en la oración llena de anhelo y de gratitud, como decía el Elder Ballard. Sí. O la insistencia del presidente Nelson en buscar la guía del Espíritu para poder reconocer la mano del Señor en nuestra vida diaria. Leí nos da un ejemplo práctico de eso hace milenios. Es una conexión muy potente. Entonces, si traemos todo esto a nuestro mundo, a nuestros propios desiertos personales, ¿no? Las crisis, los cambios, las dificultades, ¿qué podemos sacar de Leí que nos sirva hoy? Creo que varias cosas muy prácticas. La primera, y quizás la más difícil hoy, la importancia radical de la gratitud como primera respuesta ante la adversidad. Antes que la queja o el miedo. Exacto. Cuando enfrentamos nuestro desierto, una pérdida, una enfermedad, un problema grave, la reacción natural es quejarse, asustarse, buscar soluciones ya. Leí nos muestra otro camino: detenerse y construir un altar de agradecimiento. Un altar simbólico. Claro. Una pausa consciente para agradecer lo que sí hay, las bendiciones pasadas, la fuerza que tuvimos hasta ese momento. Eso puede cambiar totalmente la perspectiva.
te abre a recibir la ayuda que necesitas para seguir. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, el poder del culto familiar y de crear marcadores espirituales. El altar de ley nos recuerda que las prácticas espirituales constantes en casa, aunque sean sencillas, Como orar juntos, leer las escrituras. exacto, o agradecer específicamente por algo bueno del día, o contar historias de fe de la familia, todo eso actúa como anclas, son como altares simbólicos, ayudan a grabar la fe, la memoria de la bondad de Dios, en la familia, especialmente en los hijos. Como Leí usó el altar y los nombres para enseñar. Me gusta eso de marcadores espirituales. Y una tercera idea. La gratitud no elimina la necesidad de arrepentirnos o buscar purificación. Pueden ir juntas. ¿Cómo así? Vimos que Leí agradeció, pero luego sabemos que ofreció holocaustos que se relacionan con la expiación. Nos enseña que podemos estar muy agradecidos por la misericordia de Dios y al mismo tiempo reconocer humildemente que necesitamos su perdón y seguir esforzándonos por mejorar. Gratitud y arrepentimiento se complementan. Entiendo. Y ese punto de la enseñanza, de grabar la lección en el paisaje, no fue solo para ellos en ese momento. No, claro, fue una inversión a largo plazo. Para las generaciones futuras. Exacto. Al nombrar el río y el valle, estaba plantando un testimonio en la geografía, creando un legado. Nosotros podemos hacer algo parecido, plantar testimonios duraderos con la constancia en las pequeñas prácticas de fe. Qué potente. Y fíjate, Leí demostró algo crucial. Incluso cuando la necesidad física más básica grita sed en el desierto, atender la necesidad espiritual, construir el altar, agradecer, es prioritario. Y curiosamente, eso puede ser lo que abra la puerta a la protección y la provisión que necesitas. Entonces, si tratamos de resumir la esencia de estos versículos para llevárnosla, ¿cuál dirías que es el mensaje central? Pues, Parece que la lección de Leí es potente. Ante las dificultades del viaje de la vida, quizás lo primero que deberíamos hacer, antes de quejarnos o buscar soluciones desesperadamente, es levantar un altar. sí, Sino un altar simbólico de gratitud. En el corazón, en las palabras, en las acciones. Totalmente de acuerdo. Ese altar puede ser muchas cosas hoy, ¿no? Una oración de gracias más sentida antes de pedir ayuda. Un momento en familia para decir gracias por esto, esto y esto, justo cuando hay un problema. O simplemente compartir nuestro testimonio de la bondad de Dios con alguien. Cuando elegimos activamente la gratitud y enseñamos a otros a hacerlo, no solo cumplimos un mandamiento, abrimos canales para recibir más luz, más guía, más paz. Transforma la prueba. La transforma, sí. Deja de ser solo una carga y se vuelve una oportunidad de acercarse a Dios. Hace del viaje una peregrinación protegida, como fue para Leí y su familia en ese campamento clave. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Para pensar. Si Leí usó un altar físico y nombres en el mapa para grabar en su familia la memoria de la ayuda divina y la gratitud, ¿qué altares o marcadores simbólicos podemos poner nosotros conscientemente en nuestra rutina en casa, en nuestras conversaciones, para recordar activamente y enseñar esa gratitud, esa presencia de Dios en nuestro propio viaje? ¿Cómo podemos hacer de la gratitud nuestra primera respuesta? Buena pregunta para llevarse. Esperamos que esta inmersión les haya sido útil, que haya ofrecido alguna perspectiva nueva. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse al canal Fe en Cada Paso. Seguiremos explorando juntos estas historias y principios. Y claro, nos encantaría leer sus comentarios, sus propias reflexiones sobre este pasaje. Si les pareció valiosa la conversación, pues compártanla. Será un gusto encontrarnos de nuevo para seguir analizando la riqueza de estas escrituras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.